el último auto que hemos tenido en relación con Sigena también le impone una obligación al Gobierno de Aragón. Le impone la obligación de que en 10 días presente un informe en el que se describa las características del espacio, cómo está la sala capitular del monasterio de Sigena, cuáles son las características climatológicas, si existe o no humedad, etcétera. Yo no puedo olvidarme que este Gobierno hasta el mes de mayo seguía pensando en la congestión y en la negociación y seguía negociando a espaldas de la voluntad de la mayoría de los aragoneses. Y por tanto sigo teniendo mis dudas de si su posición de apoyo a la vía judicial es por aquello de a la fuerza ahorcan o realmente creen que es la única vía. Y por tanto es imprescindible que el Gobierno de Aragón presente ese informe, diga cómo va a quedar la sala, que garantice que la sala va a quedar en perfectas condiciones, pero no solamente la sala capitular. Ya tenemos el primer lote de obras que llegaron el 26 de julio, tiene que llegar el segundo lote, hay más reclamaciones del resto del Tesoro de Sigena. El monasterio de Santa María de Sigena tiene que estar en perfecto estado de revista.